descubierto, la increíble verdad oculta del duque y su esposa, una transformación inesperada a la luz del atardecer se filtraba a través de los majestuosos ventanales del palacio, iluminando el rostro de Valeria, quien contemplaba su reflejo en un espejo dorado. Su vida parecía un cuento de hadas, pero tras la fachada dorada se escondía una realidad oscura. Atrapada en la opulencia, era tan solo un adorno de su esposo, el duque Mateo, un hombre cuyas promesas de amor se desvanecían entre los ecos de risas vacías y banquetes ostentosos. A sus 28 años, Valeria se sentía como un cuadro añejo, olvidado en un rincón oscuro, sin los colores vibrantes de sus sueños que nunca se habían pintado. En este aniversario de boda, mientras el pueblo celebraba, ella se sumergía en los recuerdos de su infancia, rodeada de polvo y cajas llenas de anhelos marchitos. Fue en medio de ese desorden cuando encontró un antiguo diario, el de su abuela, que contenía relatos de un talento artístico que la vida noble había silenciado. Las palabras de su abuela resonaron en su mente como un eco lejano: el arte es la libertad que nunca tuvimos. Eso la desnudó de dudas y la llenó de anhelos reprimidos. Pero, al recordar su estatus actual, un miedo profundo se apoderó de ella. ¿Podría realmente ser más que una simple consorte? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino interno. Cada vez que se sentaba frente a su caballete, las miradas despectivas de la corte se instalaban en su mente como un veneno. La presión por ajustarse a las expectativas del duque, por ser una esposa perfecta, casi la ahogaba. ¿Qué pasaría si su arte no era suficiente? ¿Y si el pueblo descubría su intentona de liberar un espíritu que había permanecido cautivo durante tanto tiempo? La lucha entre su deseo de expresarse y su obligación de mantener la imagen del ducado era un constante tira y afloja en su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentó cuando, tras cada pincelada, también la incertidumbre la invadía. Con cada crítica silenciosa que recibía de la corte, Valeria sentía que se le cerraban las puertas a su verdadera vida. Sin embargo, en el taller de Doña Rosa, cada trazo que daba era un acto de rebelión contra una vida opresiva. En secreto, comenzó a mostrar sus obras, alimentando una pasión ardiente que la hacía sentir viva, pero también atemorizada. El eco del pueblo, susurros sobre el arte de la esposa del duque, no la abandonaba, y cuando la crisis financiera del ducado irrumpe, la atmósfera se vuelve irrespirable. La ira y la desesperación de la gente amenazan con desbordarse, poniendo en juego más que su estatus. Valeria enfrentaba un dilema: ¿debería proteger a su esposo, el mismo que la había relegado al silencio, o ser la voz de los sin voz? Su mente se agolpaba con preguntas. No sabía si tenía la fuerza para levantarse o si claudicaría bajo el peso de la tradición y el miedo. La exposición, su gran oportunidad de romper la cadena que la mantenía atada, se acercaba. Valeria sabía que su destino se sellaría esa noche. Un grito ahogado comenzaba a formarse en su garganta. En el momento llegado, un apagón repentino sumergió todo en la oscuridad, dejando a todos en un abismo de expectativas ante lo que debería ser una total revelación. ¿Sería ella liberada de sus cadenas o quedaría atrapada en el eco de la opulencia? La oscuridad envolvía el palacio como un manto pesado, y Valeria sintió como su corazón latía con fuerza, resonando en un silencio que era a la vez aterrador y liberador. La penumbra, aunque desconcertante, le otorgaba un sentido de anonimato. Atrapada entre deseos reprimidos y la mirada inquisitiva de los nobles, se había convertido en un frágil lienzo en blanco dispuesto a ser cubierto por su verdad. Era posible que, en este instante, el apagón le concediera la libertad que tanto anhelaba. Con el alboroto de los invitados anclado en la confusión, Valeria se movió sin rumbo, las palpitaciones de su corazón guiándola hacia lo desconocido. Mientras las velas eran encendidas de nuevo, su mente se aferraba a recuerdos de colores y formas, a las imágenes que había dejado atrofiadas en su interior. Aferrarse al diario de su abuela la había empoderado, pero ahora era el momento de aplicar esa sabiduría. Se preguntó si el arte podía ser su salvación, una forma de expresión auténtica que la conectara con su ser más profundo. El estruendo de una puerta al abrirse rompió su trance, y allí estaba Mateo, en toda su opulencia,
pero lejos de ser el príncipe deslumbrante que siempre había conocido. Su expresión, un delicado equilibrio entre rabia y preocupación, parecía carente de la sabiduría que se esperaría de un duque. «Esto no puede seguir así», musitó, ignorando por completo su presencia como si ella fuera un simple mueble decorativo en la sala. «¿Así?», replicó Valeria sin pensar. La voz le salió firme, desbordando una determinación con la que ni ella sospechaba contar. Así, permaneciendo en la oscuridad de esta vida que elegimos, sus palabras resonaron en el aire, desafiando el orden establecido, y Mateo pareció tambalearse por un instante. Valeria empezó a sentir que había un cambio en la atmósfera. Puede que la exposición no fuese la única forma de liberación, quizás el simple acto de hablar se convertiría en su invento más audaz. A partir de ese momento, cada paso hacia la galería fue, para ella, un acto deliberado de reivindicación, una decisión que desafiaba el destino que otros habían trazado para ella. La inminente exposición se convirtió en el campo de batalla donde podría pelear por sí misma y, si era posible, por aquellos cuya voz había sido silenciada. La noche de la exposición llegó, con rostros familiares y extraños aprovisionados de miradas curiosas. Mientras el sol se ocultaba y las sombras comenzaban a danzar por las paredes del salón, Valeria se dio cuenta de que su propia oscuridad y la de las personas a su alrededor eran el lienzo ideal para la verdadera obra de arte que iba a revelar, su propia historia. La vulnerabilidad se mezclaba con un poder que nunca se había atrevido a explorar, pero justo cuando la música iniciaba, el eco de una vieja advertencia resonó en su mente: «No olvides quién eres, Valeria». La presión montaba, y sus manos temblaban, pero el deseo de liberarse era tan intenso que fue capaz de mirar al rostro aterrorizado de Mateo y, sin palabras, comunicar su determinación. Con cada paso que daba hacia su lienzo expuesto, las miradas de la corte ardían como brasas, dispuestas a consumirla. Sin embargo, Valeria ya no era la mujer que había llegado a la gala, incapaz de enfrentar sus sueños. El arte que había comenzado a florecer de su ser estaba listo para salir a la luz. El primer destello de la pintura reveló colores vibrantes y formas abstractas que hablaban de una lucha interna, una transformación a la que ella misma se había sometido. Pero, en el fondo, sabía que la exposición no solo se trataba de la pintura, sino de una decisión crucial que definiría su vida. Estaba lista para revelarse por completo y desafiar la opulencia que había estado estrangulando su esencia. El murmullo del mundo exterior retumbaba en sus oídos. Estaría dispuesta a enfrentar las repercusiones que pudieran venir, incluso si eso significaba arriesgar todo lo que su vida actual representaba. La atención se tornó densa y palpable, un cambio imprevisto atravesaba el aire. La mirada de Mateo, cabizbaja y furiosa, le recordaba cuán lejos había llegado, pero también cuánto quedaba por recorrer. La noche llegó a su clímax, y en su pecho, una pregunta ardía: ¿sería capaz de enfrentar las reacciones del pueblo y las expectativas del duque? Con un paso adelante, Valeria dibujó el lápiz en su lienzo de vida, comenzando a escribir una historia solo suya. Sin embargo, al final de la noche, una sombra se cierne sobre ella cuando, entre la multitud, ve al antiguo enemigo del ducado, un artista rival conocido por destruir la reputación de los grandes. La confrontación se sentía inminente, y con ello, la amenaza de su revelación. El aire se volvió helado en el instante en que Valeria reconoció al rival, un pintor de talento desbordante pero de métodos cuestionables, conocido por desmantelar la fama de sus contemporáneos a través de críticas envenenadas y rumores dañinos. Su presencia allí, en la gala que debería ser su punto de inflexión, era un recordatorio doloroso de lo frágil que aún era su propio sentido de pertenencia en el mundo del arte. Mientras la multitud se dispersaba, Valeria sintió que todos los ojos convergían en ella, y no solo por su obra sino por la expectativa de un enfrentamiento. Su corazón vibraba en su pecho, llevándola al borde de un abismo emocional. Se apretó los puños, intentando encontrar la fuerza que la había llevado hasta ahí, recordando la promesa que se había hecho a sí misma de no volver a ocultarse. Mateo, con su atención dividida entre Valeria y el artista rival, representaba el dilema interno que enfrentaba, el pasado que le intentaba atar y la nueva Valeria que deseaba ser. Ella sabía que no podía permitir que el temor le robara ese instante decisivo. Con el doble reto del arte y de la confrontación, cada segundo se sentía como un grillete al que debía enfrentarse. ¿Qué has traído para mostrar hoy, Valeria?, dijo el rival, su voz cargada de burla. ¿Más sombras de otra vida? Te vi luchando con pinceles en la oscuridad, pero el tiempo no se detiene para aquellos que eligen no ver la luz. Las risas de algunos asistentes resonaron, infectando el aire de dudas. Sin embargo, ese ardor interno se convirtió en chispa.
No busco ser aprobada por aquellos que no ven más allá de lo evidente, contestó Valeria, desbordando una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Cada sombra es un recordatorio de lo que soy y de lo que he superado. Lo que pinté es una celebración, no una excusa. Los murmullos se extinguieron, y el silencio se volvió un tablero donde ella podía mover sus piezas estratégicamente. La atención de Mateo regresó a ella con un destello de admiración mezclado con preocupación. ¿Qué tipo de Valeria estaba surgiendo en medio de esta tormenta emocional? La lucha interna estaba lejos de terminar, pero la rendición ya no era una opción. El rival la miró fijamente, como si pudiera despojarla de su coraje con solo sus ojos. ¿Crees que puedes soportar la crítica? Este mundo no es para soñadoras, es un campo de batalla. Reprimiendo una risa nerviosa, Valeria se dio cuenta de que estaba lejos de ser una simple soñadora. Había estado despertando a una realidad mucho más poderosa, la habilidad de forjar su propio destino a través de su arte y su voz. El arte, su arte, era su herramienta, y no estaba dispuesta a dejar que lo manchara con la sombra del miedo. No estoy sola en esto, respondió con firmeza, mirando a su alrededor y alcanzando, con la esperanza de que las palabras resonaran en otros. Si mis colores son oscuros, es solo porque generan el contraste necesario para que brille la luz. Y si hay algo que puedo prometer es que seguiré pintando mi verdad, cueste lo que cueste. Cada belicista tiene su precio, y yo estoy decidida a no serlo más. Un murmuro se levantó de la multitud a su alrededor, y aunque seguía siendo vulnerable, una oleada de claridad la envolvió. Quizás la debilidad era parte del proceso, pero nunca el final del recorrido. Con una pincelada apasionada que derramaba cada tonalidad de su ser, Valeria lanzó el primer desafío al artista rival y a las sombras de su pasado, pero antes de que pudiera tomar inspiración y continuar ampliando su mensaje, una figura encapuchada en el fondo de la sala atrajo su atención. Un destello inquietante brilló en la penumbra. La figura, alzando la cabeza, mostró un rostro familiar que hizo que la respiración de Valeria se detuviera. Era su madre, a quien creía perdida para siempre. El corazón de Valeria latía desbocado. ¿La había seguido hasta aquí? ¿Qué secretos guardaba esa conexión familiar? Mientras la mirada de su madre parecía gritar por respuestas, una nueva confrontación se cernía. Sería capaz de navegar este nuevo mar de emociones y descubrir, al fin, la historia que las mantenía separadas. La noche de revelaciones apenas comenzaba, y Valeria sabía que lo que había creado era solo la punta del iceberg de una verdad aún más profunda. Valeria sintió que la multitud se desvanecía a su alrededor mientras la figura de su madre se convertía en el único punto focal en su visión. Cada latido de su corazón resonaba como un eco en una caverna vacía, llenando el espacio con preguntas que no podía presionar hacia afuera. La mezcla de emociones que la invadió era vertiginosa: angustia, alegría, rabia y alivio, todos batallando por su atención. ¿Por qué ahora?, se preguntó sin poder contener el torrente de dudas. Las memorias de la infancia, llenas de años de silencio y anhelo, regresaron de golpe. Su madre había sido un enigma, un espectro que había aprendido a evadir. Y ahora, ahí estaba, a la vista de todos, abriendo un mundo de interrogantes sobre su ausencia y el dolor que había deambulado junto a Valeria durante tanto tiempo. La voz del rival penetró el manto de incertidumbres que cubría su mente. Mira, la eterna niña perdida regresa a casa. ¿Qué te hará más daño, Valeria, su crítica o su abuso de confianza? Las risas se reanudaron, pero Valeria, en un instante de lucidez, supo que no podía ofrecerle el poder de su vulnerabilidad. El desafío ya no era solo contra él, sino contra su propio pasado y la figura materna que la había marcado. Se tomó un segundo para respirar profundo, para amarrar la sensación de inestabilidad. Con la mirada fija en su madre, podría decir que ese reencuentro la intimidaba. Sin embargo, su voz resonó nuevamente en el aire: no me defines. Tienes una historia que no me pertenece. Necesito contar la mía. Una vez más, la determinación floreció en su interior como un amanecer tras una noche oscura. El silencio que siguió fue un testimonio de su creciente seguridad. Su mente se replegó en los años de autocuestionamiento y culpa que había acumulado, y en su lugar surgió una chispa de empoderamiento. La mirada desafiante de su madre le mostraba que la historia de abandono no era solo su carga, sino también su legado. Aquel dolor compartido necesitaba ser confrontado. En el rincón de la sala, Mateo observaba, confuso, mientras la tensión crecía entre madre e hija. Él había sido un faro en su mar de tormentas, pero ahora su atención en la escena era palpable, como si analizara también su propio papel en su vida.
Valeria sintió el aliento de su complicidad, y ese pequeño gesto la invadió de valores que antes le parecían lejanos: fuerza, valentía y voluntad de ironizar el temor. A medida que la figura materna se acercaba, la mezcla de emociones alcanzó su punto máximo. La necesidad del abrazo, de la lástima, y al mismo tiempo, del desafío. Podían ser distintas y, sin embargo, ser parte de la misma narrativa. Valeria empezó a entender que la unión entre ambas debía reescribirse, tomando poder sobre la historia que las había mantenido a distancia. Estoy lista para escuchar, se obligó a decir, casi como un ritual de suma importancia. Su voz había cambiado, en vez de vulnerable, era decidida. Este encuentro no solamente era sobre la reconciliación, sino la exploración de su propia identidad, anclada a partir de experiencias ajenas. Esa historia compartida podría ser el camino hacia la transformación. Con un paso firme, se encaminó hacia su madre. Pero hagámoslo en mis términos. Quizás seas la imagen que temía, pero también seré la mujer que he elegido ser. Y eso, nadie puede quitármelo. El silencio continuó, pero ahora, Valeria sentía que sus palabras podían construir puentes en lugar de muros. La figura encapuchada del rival desapareció entre el murmullo de los presentes, sin poder mermar la insistente construcción que ella estaba levantando. Su arte había sido hasta ahora una exploración personal, pero ese instante estaba marcando el inicio de un capítulo completo en el que la vulnerabilidad se transformaría en poder. Mientras se acercaba, su madre levantó la mirada, y en sus ojos, Valeria empezó a vislumbrar lo que podría ser una esperanza para ambas. Pero en el fondo de su mente, una nueva preocupación se asomaba: ¿qué implicaciones traería esta conexión? ¿Renovada? Estaría lista para enfrentar el mar de secretos que empezaba a desperezarse. El camino por delante se llenaba de posibilidades salvadoras, pero también de temores que parecían redescubrirse. ¿Qué más guardaba su madre? ¿La reconciliación traería paz o más preguntas ardientes? En ese cruce de caminos, Valeria sentía que, en verdad, el momento de la verdad se aproximaba, un lugar donde el arte y la vida se entrelazaban aún más. El murmullo de la multitud ahora se convertía en un canto que la impulsaba hacia adelante, desafiándola a plasmar su historia en colores vibrantes y verdades desnudas. Valeria inhaló lenta y profundamente, mientras el tiempo parecía ralentizarse en torno a ella. La mirada de su madre podía ser un océano de emociones, pero ella necesitaba navegar esas aguas con determinación. Tomó otro paso, sintiendo que cada movimiento reafirmaba su decisión de no ceder ante el pasado. La ambivalencia que sentía no podía ser un obstáculo, más bien, sería el combustible para su transformación. Si el arte había sido su refugio y su vehículo de expresión, este momento prometía ser el lienzo sobre el cual ella pudiera finalmente trazar su historia. La habitación, llena de murmullos, se desvanecía. La atención de Valeria estaba completamente dirigida a su madre, a quien se había imaginado tantas veces, rodeada de recuerdos borrosos y preguntas sin respuesta. Pero ahora, lo que parecía ser un encuentro estaba cargado de significado, era un campo de batalla donde ella podía reclamar su voz y sus derechos sobre su relato personal. Vamos a hablar, dijo Valeria, y sus palabras fueron más que una invitación, eran una demanda. El eco de su voz resonó con la nota de una mujer que finalmente se negaba a ser definida por el pasado. Aunque la figura de su madre se alzaba como un gigante en su mente, comenzó a entrever que el verdadero gigante era ella, la que había soportado la carga del silencio y el dolor. Mientras su madre asintió, Valeria sintió un golpetear en su pecho, un indicio de la turbulencia interna que aún persistía. Sin embargo, comenzaba a estructurar su pensamiento. Reconocía que este era el primer paso hacia la sanación. Tomar autoridad sobre el diálogo significaría confrontar su miedo, pero eso era necesario para dejar ir el peso de la historia que había cargado durante demasiado tiempo. La madre de Valeria tomó un profundo aliento, y Valeria se dio cuenta de que cada inhalación era un acto de valentía. ¿Por qué no estuviste allí?, preguntó, el tono de su voz oscilando entre la rabia contenida y la vulnerabilidad cruda. Sabía que una respuesta no cambiaría el camino que había recorrido, pero necesitaba escucharla, al menos una vez. Las decisiones que tomé fueron erradas, empezó su madre, su voz quebrada. Pero, sobre todo, fui presa de mi propio miedo. No supe cómo enfrentar mis responsabilidades. Valeria sintió una mezcla de compasión y rencor. Comprender la humanidad de su madre no lavaba las heridas, pero encendía una chispa de comprensión. Todos estamos hechos de elecciones, de cómo enfrentamos lo que nos ha tocado vivir, reflexionó Valeria, dejando salir un hilo de aliento. Las palabras resonaban con un eco familiar.
Era como si se estuviese autodefiniendo en el proceso. Ahora tengo que tomar mis propias decisiones, y la primera es dejar de ser una víctima de lo que hiciste. A medida que cada palabra fluyó, el aire entre ellas se hizo más ligero. Valeria sintió como su cuerpo se liberaba del peso de la espera y el resentimiento acumulado. La murmurante multitud, que una vez le dio miedo, se convirtió en un paisaje distante. Lo que importaba ahora era este momento, este intercambio donde el pasado se encontraba con la promesa del futuro. La confrontación era inminente, y Valeria se apretó los puños. Había en su interior una voz firme, lista para alzar el nivel de esta conversación. Sin embargo, la pregunta se volvió más apremiante. ¿Qué sucedería si su madre, tras esta revelación, además de respuestas, traía consigo más secretos? ¿Podría Valeria soportar la carga de una nueva verdad? Sintió que su corazón latía al ritmo de una alerta. Las promesas de reconciliación y sanación estaban a la vista, pero una oscuridad subyacente parecía acechar. Con el rostro decidido y una alternancia de ansias y temores, Valeria se armó de coraje. Sabía que este encuentro podía transformarse en un punto de quiebre. La presa de su vida pasada estaba lista para romperse, y cada paso adelante significaba abordar no solo el dolor, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el diálogo se tensaba, Valeria se preguntó si estaba lista para lo que vendría. El murmullo se había elevado en la sala, y el eco de su búsqueda de verdad resonaba más fuerte. La mirada de su madre, ahora más vulnerable, contenía el peso de un vínculo tan anhelado como temido. Sería este el momento de la verdad que cambiaría el curso de su historia, y así, en ese instante cargado de posibilidades, Valeria se sintió al borde de un nuevo destino, uno donde el arte, el dolor y la reconciliación pudieran entrelazarse en una manera que nunca había imaginado antes. Pero la pregunta aún persistía: ¿estaría realmente lista para dejar que lo oculto saliera a la luz? El camino que se abría ante ella se vaporizaba en la incertidumbre, y eso la llevó a un precipicio emocional que estaba a punto de desbordarse. Valeria sintió un torbellino de emociones mientras sus palabras flotaban en el aire, dejando el espacio pretende sospecha y anticipación. La fragilidad del momento era palpable, y en su interior luchaba con la incertidumbre de las respuestas que venían. La vulnerabilidad de su madre se convirtió en un espejo que reflejaba sus propios temores. Este era el momento de la verdad, pero ¿qué verdad elegiría descubrir? Se inclinó un poco hacia adelante, intensificando la conexión. ¿Qué es lo que no me has contado? La pregunta sonó como un verdadero desafío, una invitación a desenterrar secretos que probablemente habían sido enterrados bajo el peso de los años. Valeria estaba lista para lo que su madre pudiera traer, no quería más evasivas. La madre de Valeria titubeó, como si cada palabra la costara un esfuerzo monumental. No fue solo miedo. Mi silencio fue también una forma de protegerte, de protegernos. Esa afirmación disparó una corriente de frustración en Valeria. La protección que ofrecía su madre había sido una prisión, y no una defensa. ¿Protegerme de qué? Su voz era firme, pero en sus entrañas brotó una inquietud. De tu abuelo, respondió su madre en un susurro, y esas palabras cayeron como una losa sobre Valeria. Un nuevo nivel de la historia familiar se desnudaba burdamente. Él hizo cosas terribles. Tomé decisiones porque no sabía cómo escapar de su sombra. El impacto de la revelación atravesó a Valeria como una flecha. Entender que las decisiones de su madre estaban ligadas a alguien ajeno al odio que guardaba casi la desarmó. ¿Era su dolor un eco de las decisiones de aquellos que ya no estaban? Con cada palabra, la figura de su madre se volvía más compleja, menos unidimensional. La historia de la traición, la lucha y el dolor comenzaba a dibujarse con matices. Valeria observó la fragilidad de su madre, la debilidad que solía aborrecer y ahora comenzaba a entender. Pero tú no eras una prisionera. Tenías el poder de elegir, así como lo hago yo ahora. Con esas palabras, Valeria no solo se liberaba a sí misma de la historia de su madre, sino que también reclamaba su espacio para decidir su futuro. La intensidad de la conversación crecía, y Valeria sintió como su voz resonaba con un nuevo sentido de propósito. Sería impulsora de su propia narrativa. Si quieres ser parte de mi vida, necesitas ser honesta. Necesito saberlo todo, por doloroso que sea. Quería que esa verdad la fortaleciera, no que la arrastrara hacia la oscuridad. Su madre asintió en silencio, y Valeria se encontró en la frontera de un territorio inexplorado, donde la verdad y el dolor eran inevitables. Era el momento de abrir no solo la puerta de su pasado,
sino también la posibilidad de su futuro. Sin embargo, a medida que continuaban el intercambio, la mente de Valeria comenzaba a hilar ideas para su arte, concibiendo cómo estas revelaciones darían forma a su trabajo. Se imaginó creando una serie inspirada en la lucha familiar, un viaje artístico que decodificara el dolor y la resiliencia. Las imágenes iban tomando forma en su mente, pinturas que capturaban el caos y la búsqueda de la verdad. Quiero que me cuentes todo, pero esto también será parte de lo que soy. Voy a dar luz a nuestra oscuridad. La resolución ardía en su pecho. Necesitaba hacer que su historia resonara más allá de los muros de sus recuerdos. Mientras los secretos comenzaban a salir, Valeria se sintió alineada con su propósito, transformar dolor en arte, crear desde una perspectiva renovada. Un impulso poderoso crecía dentro de ella, como si la colisión de verdades pudiera ser el germen de algo hermoso. Pero, al mismo tiempo, una sombra de duda bailaba al borde de sus pensamientos, preguntándose si realmente estaba preparada para todo lo que vendría. La incertidumbre de las palabras no pronunciadas de su madre la atormentaba. ¿Qué más había ocultado? ¿Hasta dónde llegarían los secretos, y cómo impactarían su camino hacia la liberación? La sensación de controlar su narrativa se mezclaba con la ansiedad del conocimiento que aún quedaba por desvelar. Así, en ese cruce de caminos, mientras su madre empezaba a hablar, Valeria se enfrentó a una descendencia peculiar, al aceptar la verdad, que partes de su propia historia estaría arriesgando perder. Las revelaciones eran un doble filo, y ella se preparó para el peso que podría venir, ya decidida a lidiar con las consecuencias, sea cual fuera la profundidad de esa verdad que acababa de abrirse ante ella. Valeria sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo mientras su madre comenzaba a desafeccionar la historia que había estado atrapada en sombras durante tantos años. Cada palabra, cada pausa, eran llaves que podían abrir puertas a espacios que creía cerrados para siempre. La luz y la oscuridad de la revelación bailaban en su mente, generando una mezcla inquietante de expectativa y temor. «Tu abuelo», comenzó su madre, con la voz temblorosa. Fue el primer paso hacia un abismo de dolor que ambas necesitarían navegar. Valeria sintió que la adrenalina impulsaba su determinación. Necesitaba saber más, no solo por su propia salvación, sino también para encontrar su voz creativa. Como artistas, los secretos familiares a menudo se transformaban en lienzos, y ella estaba lista para pintar la suya. Las palabras de su madre fluyeron como un torrente de hielo y fuego, entrecortadas por sollozos. Relató cómo la figura del abuelo era una sombra omnipresente, un hombre que miraba a todos desde las sombras, un dictador emocional que había dejado marcas imborrables en generaciones. Cada historia era un eco de decisiones y renuncias que ahora su madre, por fin, se sentía capaz de narrar. Valeria asintió, pero en su mente, la historia tomaba forma. La idea de convertir este dolor en arte comenzó a adueñarse de ella con una fuerza inusitada. Como un lienzo en blanco, su mente se llenó de imágenes brutales, traumas en cenizas, pero también de resiliencia. Cada traición y cada lágrima eran su materia prima. Todo este tiempo, creí que solo sufrías sin razón, que no eras más que una prisionera de tus propios miedos, confesó Valeria, mientras su madre luchaba por continuar. La lucha de su madre, aunque desgarradora, había sido su propio estigma moral. Pero ahora, la verdad era la chispa que podía encender su futuro. Con el frío de la revelación aún palpitando en el ambiente, Valeria se sintió llamada a actuar. Decidió que esta no sería solo una conversación, era el principio de un proyecto artístico que daría voz a lo que habían callado durante demasiado tiempo. Al comenzar a visualizar cada detalle y cada matiz, entendió que las emociones vertidas en el lienzo podrían desafiar a otros a mirar hacia adentro de sus propias historias, por dolorosas que fueran. Voy a plasmar esto en mis pinturas, afirmó, secando la última lágrima que había brotado. Voy a mostrar la lucha, la verdad y la liberación. Quiero que la gente vea que lo oculto puede hacerse visible y que la belleza puede surgir del dolor. Mientras su madre intentaba procesar la adecuación de su enfoque creativo, Valeria se sintió catapultada a una nueva etapa de su vida. Esta no solo era la búsqueda de su voz artística, sino una manera de transformar su historia familiar en algo que inspirara a otros. Sabía que esta era una oportunidad de desatar su creatividad sin límites. Sin embargo, a medida que su madre terminaba de contar el oscuro episodio familiar, una inquietante pregunta surgía en la mente de Valeria: ¿qué pasaría cuando estas verdades salieran a la luz? Su ambición de compartir y sanar podría convertirse en una lucha personal más intensa. Estaba realmente lista para tal exposición. El aire estaba impregnado de desafíos. Valeria comprendía que la búsqueda de la verdad podía tener consecuencias peligrosas.
La ansiedad volvía a asomar, y se preguntaba si estaría dispuesta a enfrentarse a la reacción de quienes pudieran verse reflejados en su obra. Entonces, justo cuando su madre concluyó la última frase de su historia, la habitación se llenó de una tensión palpable. Valeria respiró hondo y se sintió lanzada a un nuevo plano de existencia en el que cada decisión, cada trazo, podría marcar un antes y un después en su vida. La pregunta ahora era si podría gestionar el peso de lo que estaba a punto de crear y cómo esto impactaría en su identidad y en la relación con su madre. Así, mientras se enfrentaba a este nuevo capítulo, la urgencia de la creación la empujaba hacia adelante. Pero en la esquina de su mente, una advertencia resonaba: al revelar estas verdades, Valeria no solo expondría su historia familiar, también se arriesgaría a cambiar la percepción de quienes la rodeaban para siempre. Estaría lista para el caos que eso podría ocasionar. El eco de esas dudas le susurraba a Valeria que esta travesía apenas comenzaba. Su desafío no sería solo contar la historia, sino también vivir su propia verdad, una que podría resultar más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Mientras la realidad se desentrañaba, pensó, ¿qué otras verdades anidan en su interior esperando ser liberadas? Valeria se despertó a la mañana siguiente con la mente aún revuelta por las revelaciones de la noche anterior. Las imágenes de su abuelo y el peso de las historias de su madre flotaban como sombras en el rincón de su mente. Sin embargo, había algo diferente en su interior, un fuego que comenzaba a arder. No era solo un deseo de traducir el dolor en arte, sino una necesidad urgente de comprender su propia identidad y el lugar que ocupaba en esa narrativa familiar. A lo largo del día, caminó por las calles de la ciudad, observando los rostros de las personas con mayor atención. Quería entender el sufrimiento ajeno, el dolor que todos llevábamos oculto. La observación se convirtió en una meditación. Cada rictus, cada lágrima no derramada, se convertían en un recuerdo lejano que la conectaba a sus propias luchas. Al llegar a su estudio, Valeria sintió el impulso de dejar fluir los colores. Pero la presión se hacía cada vez más fuerte, lo que había comenzado como un impulso creativo comenzó a transformarse en un desafío. ¿Era realmente capaz de capturar la esencia de lo que había escuchado? Podría enfrentar el eco del pasado, y mediante su arte, generar un diálogo sobre el sufrimiento y la sanación. Con un profundo respiro, se sentó frente a su lienzo en blanco. No había trazado ninguna línea aún, pero ya se sentía como si estuviera a un paso de un abismo. Comenzó a mezclar tonos oscuros, evocando las profundidades del dolor que había escuchado de su madre. Las capas se superponían, como las generaciones que habían luchado por liberarse de las cadenas del pasado. Cada pincelada era un grito mudo, una forma de liberar sus demonios. El proceso, sin embargo, se llenó de vacilaciones. Con cada paso, la ansiedad también crecía. No solo se enfrentaba a la historia familiar, sino que también se cuestionaba su propia habilidad, su valía como artista. ¿Y si su interpretación no resonaba con el dolor que quería transmitir? ¿Y si la imagen que creaba era tan dolorosa que no podría soportar mirarla? Estuvo a punto de dejarlo todo, de renunciar a su ambición. Pero recordó el momento en que su madre, a pesar de su fragilidad, había encontrado la fuerza para hablar. Aquella era la chispa que necesitaba, el coraje de enfrentar la verdad. Valeria cerró los ojos y se permitió sentir esa vulnerabilidad. Con esta liberación emocional, sus manos comenzaron a moverse con más certeza. La incertidumbre se transformó en una danza. Cuando finalmente dio el primer trazo decisivo, sintió que el lienzo empezaba a cobrar vida. El recorrido de su historia estaba en marcha. A medida que avanzaba, la necesidad de compartir este proceso con los demás crecía en su interior. Pero también la inquietud de lo que significaría abrir su mundo al escrutinio. ¿Podría soportar la mirada del público sobre su vida, sus secretos, las verdades ocultas entre las sombras? La idea encarceló su mente. Sin embargo, la decisión estaba tomando forma: debía mostrar su arte al mundo. Pero antes, debía prepararse para las posibles reacciones. Se preguntaba si podría mantener su autenticidad frente a los juicios ajenos, si realmente estaba lista para abrir un capítulo que podría cambiarlo todo. Se detuvo un instante, mirando su pintura en progreso. Cada color representaba un fragmento de su ser. Al finalizar este proceso, probablemente ya no sería la misma. Sería posible que el arte se convirtiera en su refugio, pero también en su tormento. Mientras estos pensamientos la abrumaban, un mensaje llegó a su teléfono, una invitación para exponer en una galería. Un suspiro de nerviosismo escapó de su pecho. Era una oportunidad que podría catapultar su carrera y, al mismo tiempo, una carga emocional que la haría confrontar su historia.
¿Tendría el valor de lanzarse a esta nueva aventura? La respuesta estaba frente a ella, esperando ser concretada. Todo lo que había vivido la había preparado para ese momento. Con la mirada fija en su lienzo, tomó un profundo respiro. Pero en el fondo de su mente, la pregunta seguía siendo una sombra inquietante: ¿estaría realmente lista para enfrentarse a la reacción del público y de su familia? Mientras la urgencia de la creación aumentaba, Valeria comprendía que este viaje apenas comenzaba. Su vida, ahora más expuesta que nunca, se preparaba para una transformación inesperada que podría llevarla a su destino, o precipitarla a sus miedos más profundos. El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando Valeria se sentó frente al lienzo. La luz dorada del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las vibrantes pinceladas que comenzaban a tomar forma. Justo en ese instante, el dolor, la rabia y la esperanza se entrelazaban en una sinfonía de colores. Pero la ansiedad no se marchaba, al contrario, se intensificaba con cada trazo. Afuera, el murmullo de la vida cotidiana seguía su curso: risas, gritos de niños, el bullicio de los coches. Valeria se sentía atrapada en una burbuja, la realidad de su entorno tan distante como el mar en calma mientras ella navegaba en aguas turbulentas. No estaba simplemente pintando, estaba peleando una batalla interna entre su deseo de ser vista y el temor a ser juzgada. Mientras su pincel deslizaba sobre el lienzo, un flash de recuerdo la atravesó. El día en que su madre le había mostrado su propia pintura, una obra llena de emociones reprimidas. Valeria había sentido admiración por el coraje de su madre, y en ese instante comenzó a cuestionarse la herencia de su propia valentía. ¿Acaso el arte es solo una máscara? ¿O es un espejo que refleja lo que realmente hay dentro? Esta pregunta la atormentaba. Una parte de ella sabía que cada pincelada contenía fragmentos de sus antepasados, sin embargo, el miedo a decepcionarlos la paralizaba. Debía encontrar la autenticidad de su voz, pero el eco de los juicios pasados aún resonaba en su mente. Finalmente, decidió dar un paso más audaz. Se propuso explorar otras formas de expresión. La pintura era su refugio, pero sus palabras estaban ansiosas por salir. Sacó una libreta que guardaba en una esquina de su estudio, páginas aún en blanco. Sin pensarlo demasiado, comenzó a escribir las palabras que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Con cada frase, el peso del silencio se aligeraba. La escritura se volvió un acto de liberación. A medida que las palabras emergían, se daba cuenta de que también podía confrontar su historia de una manera diferente. Las letras eran como los tonos en su paleta, podía mezclarlas, distorsionarlas, dejar que el dolor fluya en una atmósfera de honestidad. No solo quería crear una exposición visual, sino también un diálogo. Un puente entre su pasado y la percepción que los demás tendrían de ella. Los días pasaron y su exposición se acercaba, cada vez con más presión. Valeria se encontraba haciendo malabares entre la pintura y las palabras, pero su esencia comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el dilema persistía: ¿estaba preparada realmente para exponer su vida a los demás, a su madre y al mundo? El día de la inauguración, sus manos temblaban mientras colocaba las últimas piezas. Un grupo de personas comenzaba a formar cola. Recibían la invitación con entusiasmo, sin entender el torbellino emocional que Valeria soportaba. La pregunta que resonaba en su mente se volvía más insistente: ¿y si no les gusta? ¿Y si no entienden lo que quise transmitir? ¿Y si no puedes soportar sus críticas? Se preguntó de nuevo. Mientras se giraba para observar sus obras, una mezcla de miedo y determinación la impulsó hacia adelante. Si había aprendido algo, era que el verdadero arte no solo se trataba de complacer a los demás, sino de encontrar una conexión genuina con uno mismo. Cuando las puertas finalmente se abrieron y el público comenzó a entrar, Valeria sintió que había llegado el momento. Todo lo que había vivido, el miedo, el sufrimiento, la búsqueda de su voz, todo estaba a punto de ser revelado. Pero justo antes de que pudiera dar el primer paso hacia la sala, notó a alguien entre la multitud. Una figura conocida que la observaba fijamente, como si conociera todos sus secretos. El momento de la verdad había llegado, pero Valeria podía sentir que esta confrontación la llevaría a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Sería capaz de soportar el peso de las miradas, no solo del público, sino de quien había regresado. La sala estaba llena y el murmullo se convertía en un ligero zumbido que resonaba en los oídos de Valeria. Sintió que la presión se intensificaba a medida que avanzaba hacia el centro de la galería. Estaba rodeada de un público expectante,
pero su mirada se centró a un lado, donde su madre la observaba con una mezcla de orgullo y miedo. Esa dualidad la hizo sentir vulnerable, pero decidida. Sabía que a pesar de las sombras de su pasado, estaba lista para abrazar su verdad. Valeria respiró hondo antes de dirigirse a todos los presentes. Este no solo es un viaje visual de mi arte. Es una exploración de mi historia, una historia que ha estado oculta, en sombras, tanto en mi familia como en mí misma. Su voz tembló ligeramente, pero la determinación brillaba en sus ojos. Había finalmente elegido dejar atrás el miedo que tanto la había limitado. Los primeros murmullos en la multitud se apagaron, y el silencio se hizo palpable. Valeria sintió como el arte que había creado tomó vida a su alrededor, como un eco de su lucha interna, de su búsqueda por liberarse. Cada obra era un fragmento de su alma, color vibrante por sus esperanzas, oscuridad densa por sus temores. Al mirar los rostros del público, vio reconocimiento en varios de ellos, quienes se veían afectados por su exposición al igual que ella había estado antes. Un susurro se hizo audible entre los asistentes. Es la esposa del duque, pero también es una artista. Esa declaración resonó en su interior. Ser valiente no solo significaba enfrentarse a su madre o a su historia, significaba enfrentarse a su rol en el ducado, donde había sido vista simplemente como un adorno, una figura decorativa, en lugar de ser reconocida por su talento y potencial artístico. Mientras pasaba de una pintura a otra, cada trazo narraba un capítulo de su vida. Las expresiones artísticas se transformaron en catalizadores, desnudando su esencia y desafiando su lugar tradicional. En ese momento, Valeria sintió una oleada de libertad, una racha de empoderamiento que provenía de reconocer su propio valor. Estaba dejando atrás a la mujer que se había sentido atrapada y abrazando al artista que estaba surgiendo. Notó cómo la tensión se desvanecía ante una certeza renovada, cuando llegó a su obra más impactante, un autorretrato que reflejaba su lucha y su reconciliación. El público exhaló un suspiro colectivo. El lienzo estaba impregnado de emoción cruda, y cada sombra de color contaba una historia que iba más allá de su experiencia, hablaba del sufrimiento humano, el deseo de superación, y la búsqueda de la identidad. La conexión era instantánea. Tras finalizar su presentación, Valeria vio a Mateo entre la multitud. Su mirada, que solía ser despectiva, ahora estaba llena de admiración. Había comenzado a entender que su arte no solo era una forma de liberación personal, sino un puente que lo conectaba con su propia humanidad y vulnerabilidad. Mateo se acercó, y con una voz temblorosa dijo: «No entiendo todo lo que pintaste, pero veo la profundidad de tu dolor y la belleza que surge de él. Esa verdad es algo que siempre he temido, y hoy demuestras que enfrentarla es un acto de valentía». Valeria sonrió, no con arrogancia, sino con un profundo sentido de logro. Cada palabra que intercambiaba no solo acercaba a su esposo a su mundo, sino que también la empoderaba aún más a ella. Este no es solo mi viaje, Mateo. Es una oportunidad para crear un nuevo inicio para ambos, para ser verdaderamente honestos el uno con el otro y con nosotros mismos. El reconocimiento comenzó a fluir, no solo por su obra, sino también por su historia. Las críticas y los temores que antes la habían revestido de inseguridad ahora se convertían en testimonios de su capacidad. Su madre, que por tantos años había sido una figura de angustia, se acercó con lágrimas en los ojos. No sabía cuánto habías cargado. Estoy tan orgullosa de ti, Valeria. En ese momento, Valeria sintió que una pesada losa se levantaba de sus hombros. Por fin, su madre la estaba viendo, no como un reflejo de su propia vida rota, sino como un individuo que había tomado las riendas de su destino. Valeria había logrado lo que muchos podrían considerar imposible: transformar dolor en arte, y a su vez, convertir su historia personal en un legado que podría definir el futuro para ambas. Había cerrado el círculo de responsabilidades y miedos, y ahora, podía mirar hacia adelante con la vista clara. El pasado ya no la definiría, en su lugar, lo usaría como un trampolín hacia nuevas oportunidades. Con la inauguración de su exposición, Valeria comprendió que el arte verdadero no solo reside en lo que se ve, sino en lo que se siente y se comparte. Con una renovada fuerza en su corazón, se dirigió hacia sus obras una vez más, lista para empezar su próxima pintura, sabiendo exactamente de qué se trataría: la historia de su liberación, un relato que jamás dejaría que cayera en el olvido. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial para continuar creando este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Sus voces son valiosas para nosotros. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Hagámoslo juntos. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.